Listo. Igual, entonces si quieren nos vemos en unos 5 minutos. Muy buenos días para todos, gracias por su puntualidad. Hoy tenemos un tema que es bastante importante, más en esta época de post-pandemia y que se ha vuelto como vital y de prioridad en salud pública y es la salud mental. Y básicamente la charla que tenemos hoy habla sobre cómo medir el riesgo psicosocial en su empresa. Para eso nos acompaña Alejandra Puerta Marín, quien es la gerente de A2A Ingexpress. Ella es ingeniera industrial, experta en seguridad y salud en el trabajo y en riesgos laborales. Alejandra, muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy. Paula, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Yo voy a cerrar aquí ya mi cámara y el espacio es tuyo. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A todos, muchísimas gracias por este espacio, por darse la oportunidad de escucharnos y de conocer un poco más sobre el tema de salud mental post pandemia. Sé que hemos escuchado bastante al respecto. Sé que algunas cosas parecen moda, otras se quedan con nosotros y el tema de salud mental es algo que nos ha acompañado todo el tiempo. Sin embargo, en estos últimos tiempos ha tomado una relevancia importante, no solo en la vida laboral, sino en la vida personal. Vamos a hacer de esta charla un espacio interactivo. La idea es que podamos compartir experiencias, que podamos compartir algunos conceptos y que podamos conocer un poco más, no solo de nuestras responsabilidades como empresarios, como líderes de proceso, sino también nuestras responsabilidades como seres humanos, cuando tenemos equipos, cuando trabajamos con personas y cuando estamos construyendo país. Bueno, vamos a hablar un poco de cuando nos llega esta palabra salud mental. Esto es muy amplio y además si le incluimos el ingrediente de riesgos psicosociales a su empresa, empezamos todos a decir, pero ¿qué es eso? Eso es mucho, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son mis obligaciones? Perdóname que no. Yo no le llamo para que ¿Hay un micrófono encendido? Gracias. Empezamos a pensar, este tema de riesgo psicosocial es muy amplio, cosa que nos intimida muchas veces, y cuando llegan a nosotros reglamentaciones que nos exigen este cumplimiento legal, pues aún más empezamos a pensar como empresarios y como líderes, sobre todo los de talento humano, que tenemos esa responsabilidad de desarrollar estos procesos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Una norma más? ¿Un decreto más? ¿Una ley más? ¿Qué hago? ¿Cómo la debo implementar? Ahora, ¿cómo le digo a mis directivos que tenemos que implementar esto en la organización? Que esto pues va a requerir invertir tiempo nuestro, invertir tiempo de nuestros trabajadores, que si no lo hacemos pues pueden haber algunos requerimientos legales que necesitamos atender el llamado de estos requisitos legales, que van a tener una inversión económica. Y lo llamamos una inversión, ¿por qué? Porque realmente esta herramienta nos va a servir como organización y como líderes para conocer un poco más ese recurso humano que hace que nuestra compañía crezca, porque realmente las empresas se hacen de las personas. Y cuando se hacen de las personas, tenemos que invertir y trabajar en ellas y para ellas. Por eso es muy importante que podamos conocerlas desde la parte no solo técnica, desde la parte de cumplimientos, en tareas, sino también desde la parte del ser humano, de lo que somos como personas, de lo que proyectamos, de las cosas que nos motivan, de las cosas que no nos motivan, de las que nos duelen, de las que nos hacen felices. Esto es todo lo que involucra el tema de riesgo psicosocial y que nosotros claramente somos responsables de acompañar a nuestros colaboradores a desarrollar este tipo de competencias o este tipo de comportamientos que de una u otra manera impactan el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos en una organización.
Yo sé que muchos se han sentido así y sé que muchos ahora con este tema de pandemia y con lo que hemos pasado y con las incertidumbres que se tienen, tanto empresariales como personales, pues todo el tiempo está nuestra mente pensando, está nuestra mente mirando y buscando alternativas, reinventándonos, salen términos, salen palabras que a veces desconocemos y decimos, bueno, ¿cómo las vamos a aplicar? Ahí viene el reto de todos los que estamos en este momento en el escenario y pues de todas las personas que contamos con la posibilidad de trabajar con equipos. Ahora también pensamos, bueno, sale toda esta información, nos entregan una información, ¿qué hacemos? Entonces viene ese temor como empresarios, viene ese temor como líderes. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienen mis trabajadores? Ya me tengo que preocupar por los temas económicos del país, me tengo que preocupar por los cambios normativos, me tengo que preocupar por buscar y ampliar mi mercado. Y ahora me tengo que preocupar por toda esta información, por todas estas cosas que pues he dejado de lado dentro de mi recurso humano para poderlo acompañar. Y lamento decirles que sí, debemos involucrarlos dentro de nuestros programas de bienestar, debemos involucrarlos dentro de nuestros programas de formación, capacitación, desarrollo de equipos, desarrollo de competencias, sin ningún temor. Muchas veces, y lo digo por experiencia propia, dentro de mi experiencia laboral, siempre a uno le da temor escuchar que hay de pronto personas con desánimo, que hay personas de pronto con alguna dolencia, con alguna afectación, nos da temor y pensamos en algún momento, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Y qué vamos a hacer es conocerla y mirar cómo los ayudamos para que puedan ser más eficientes, más productivos y claramente que ese factor de riesgo psicosocial que afecta su vida, tanto física como emocional, pueda mejorar. Es la manera en que nosotros somos responsables con los trabajadores y responsables también con la organización que nos da la oportunidad de elaborar. Con tanta información, ¿qué hacemos? Ya les contaré más adelante qué podemos hacer con toda la información que se genera después de aplicar una batería de riesgo psicosocial, que es la herramienta que legalmente nos permite identificar esos factores de riesgos a los que estamos expuestos todos nosotros y todos nuestros colaboradores dentro pues, de la organización y fuera de la organización. Somos seres humanos integrales y eso nos hace un solo ser. Y al ser un solo ser, debemos ver todas las vértices o todos los espacios que ocupan las personas en la vida, no solamente ocupándonos de esta parte laboral, de este objetivo laboral que pues nos hemos trazado y que le trazamos a nuestros colaboradores, sino también la persona como seres humanos. Este es un tema, como lo bien mencionaba, es un tema legal, es un tema que es necesario cumplir, es normativo y por ser normativo es un tema que debemos implementar dentro de las organizaciones. Hay unos sustentos legales que si bien no me gusta utilizar ese término, obligan a las empresas, porque creo que trabajar en el ser humano debería ser algo que está inmerso dentro de los valores organizacionales y dentro de los objetivos estratégicos de una compañía, nos han dado como el empuje legal de que debemos trabajar en estos aspectos. En Colombia está regulada el tema de la batería de riesgo psicosocial a través de la resolución 2646 del 2008. Si nos damos cuenta, viene de mucho tiempo atrás. Sin embargo, está tomando relevancia en este momento. Y las organizaciones y los empresarios y los líderes estamos siendo conscientes de que es un factor fundamental para que las compañías crezcan.
no solamente los funcionarios, sino también las compañías. En esa resolución 2646 del 2008, trazan todos los parámetros para la aplicación de una batería de riesgo psicosocial. Sin embargo, en esta resolución nos entregan una guía para poderlo ejecutar y le dan la responsabilidad al Ministerio del Trabajo para que adopte estas guías o estas herramientas. Sin embargo, hasta el 2019 sale esta resolución, la 2404, donde ya el Ministerio adopta estos instrumentos que fueron desarrollados por la Universidad Javeriana y son los únicos que en este momento están validados por el Ministerio para poder ser utilizados e implementados en las organizaciones. Sin embargo, en julio del 2022, este año, nos generan la resolución 2764. Esta es la que en este momento está vigente, que no cambia mucho realmente, se los tengo que confesar, de la 2646. Aquí simplemente están incluyendo y le están dando nuevamente el poder al Ministerio de Trabajo para implementar estos instrumentos de medición de manera virtual. Hasta el momento no ha sido todavía otorgado este instrumento virtual, por ende, seguimos en papel y lápiz. Y incluyeron algunos ingredientes adicionales, pero más de forma que de fondo. Por consiguiente, se sigue trabajando mucho con la 2646, que es la que nos detalla cómo debemos implementarla, cuál es nuestra obligación en implementarla, por qué es relevante realizar estas baterías de riesgo psicosocial dentro de las organizaciones y obviamente la obligación de realizarlas o la sanción en caso de que no se realicen y pues obviamente tengamos una visita o un requerimiento ya sea laboral o un requerimiento por Ministerio de Trabajo. ¿Qué medimos? Y viene lo más importante de esta charla. Todo es muy importante, pero aquí es súper importante. Si podemos identificar qué medimos y empezamos a entender lo importante que es conocer nuestros trabajadores, como lo decía antes, 360 grados, vamos a poder sacar provecho realmente de la gestión que ellos hacen, de todo ese potencial que ellos tienen profesional y personal para poder desarrollar su trabajo de manera más efectiva. Todos los que estamos en este escenario nos interesa que así sea. Por ende, nos interesa entender cómo piensan, cómo viven, cómo sienten y qué desde nuestra posición como líderes y como empresarios podemos hacer para que sean más felices. Esta batería de riesgo psicosocial, como lo decía antes, nos mide varios vértices del ser humano. Primero, nos mide unos factores intralaborales, es decir, hacemos un ejercicio de visualizarnos internamente. Nos evaluamos, nos evalúan cómo estamos internamente, cómo nos están viendo, cómo nos están sintiendo como organización, cómo nos están sintiendo como líderes, y lo combinamos con los factores extralaborales. Como somos únicos, como les mencionaba inicialmente, cómo esos factores extralaborales intervienen en nuestro desempeño laboral. Y vemos diferentes espacios, evaluamos diferentes espacios. Hay una parte de datos personales, que es como una encuesta sociodemográfica de la población, y esto nos permite medir qué nivel de estrés manejan las personas, pero lo más importante, hacia dónde se está tendiendo ese nivel de estrés. Si es un nivel de estrés intra, extra o cómo estamos dentro de nuestro grupo de población. Estas baterías de riesgo psicosocial no se miran, se evalúan individual, pero se analizan colectivos, porque los impactos hay que hacerlos de manera transversal. Si trabajamos una persona, no estamos trabajando el resto
de la población y no estamos trabajándolo alineado a la estrategia empresarial, que es lo importante de estos instrumentos y es importante el resultado de estas baterías. Entonces, en factores intralaborales, ¿qué es indispensable que podamos revisar, que podamos trabajar? Y mi invitación a título personal es que desde hoy, ustedes mismos en sus organizaciones, con sus equipos de trabajo, con las personas que ingresan a formar parte de las empresas, empecemos a mirarlos y a entenderlos desde estas perspectivas. Y desde ya empecemos, aun si no tenemos aplicada una batería, empecemos a mirar cómo estamos siendo vistos, cómo nos están sintiendo y con cosas muy pequeñas, seguramente desde la conciencia, qué puedo cambiar para ayudar a esa salud mental de mi trabajador, de mi ambiente de trabajo, de mi equipo de trabajo y del objetivo estratégico que estamos buscando. Dentro de los factores intralaborales, hablamos de la parte de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Muy importante. Hemos hablado mucho y seguramente sé que han escuchado bastante sobre liderazgo. Pero ¿qué modelo de liderazgo tenemos? ¿Es el modelo de liderazgo que necesita la compañía? ¿Es el modelo de liderazgo que mi equipo necesita? ¿O me he preocupado porque ese liderazgo sea un liderazgo que se vea, pero a través de mí o a través de mi equipo? Me he preocupado por desarrollar mi equipo, por entender su modelo de pensamiento, por desarrollar ese líder de cada persona en el potencial, en el área donde ellos se desarrollen. Todos son líderes. Cada uno en lo que está haciendo es un líder y se demuestra cuando se hace bien. Allí evaluamos esa parte. Demandas de trabajo. A veces decimos, no, es mucho trabajo, es excesivo, ahora más cosas. Con este tema de la pandemia, pues nos hemos visto en la obligación de reducir en algunas compañías el número de trabajadores y eso implica que tengamos que hacer un esfuerzo adicional, pero eso nos permite un aprendizaje adicional también para los colaboradores. Pero ¿qué estamos mirando allí? ¿Cómo estamos nosotros delegando actividades dentro de nuestro equipo de trabajo? ¿Cómo estamos mirando la capacidad de desarrollo, no solo intelectual y técnica, sino en tiempo de nuestro equipo de trabajo? ¿Estoy generando espacios adecuados para que puedan interactuar conmigo? ¿Para que puedan de una u otra manera dar su punto de vista? ¿Organizar, tener metodologías de organización de trabajo efectivo? Es una buena pregunta que los invito a que se hagan y que con estas herramientas pueden ayudar bastante a esta estabilidad mental, a esta estabilidad emocional, no solamente del colaborador, sino del líder. Control sobre el trabajo. ¿Cuáles son mis metodologías para controlar el trabajo? Hablamos de resultados, hablamos de orientación al logro, hablamos de orientación al objetivo. Hay que llegar a la meta, hay que cumplir el objetivo. ¿Cómo? ¿Estamos trazando caminos adecuados? ¿Estamos buscando metodologías para poder saber en qué momento de mi camino debo hacer cambios porque no voy a llegar de la manera en que necesito llegar o en el tiempo en que debo llegar? Entiendo cuáles son esos talentos que tiene mi equipo de trabajo, los identifico, los potencializo y los ubico en el lugar adecuado, o solo delego una tarea y busco un resultado. Ahí les dejo para que lo vayamos evaluando. Recompensas. Este es un punto bien interesante y me ha pasado mucho cuando doy estas charlas y cuando aplicamos estas herramientas en las organizaciones, que de hecho el empresario y el mismo empleado, no, aquí nos pagan mal, aquí pagan poquito, no me alcanza. Todos siempre queremos más, pero ¿más qué? Hemos identificado que no es más dinero siempre, el dinero es importante. El dinero nos da la posibilidad de adquirir algunas cosas físicas, ¿cierto? Pero también debemos pensar un poco en esos planes de bienestar, en estos temas de
compensación flexible, salarios emocionales, emocionales desde el punto de vista no solo de, porque nos pasa mucho en el área de talento humano, de recursos humanos, como lo denominan en sus organizaciones, que vamos a inventarnos. Y entonces empezamos, no, hagamos una reunión, démosle un bono, démosle. De pronto eso motiva a algunos, de pronto eso no motiva a algunos, porque el momento de vida de las personas siempre es distinto. Los intereses, las motivaciones, los sueños de las personas siempre son distintos. También podemos decir, no podemos tener a todo el mundo contento, porque pues si no son 10, son 20, son 30, son 50, y hay organizaciones más grandes tener a todo el mundo contento. Pero si conozco mi población, si conozco los intereses, les garantizo que pueden crear programas más enfocados al resultado, a lo que las personas quieren, a lo que las personas los motivan, a hacer ese clip que todos buscamos y soñamos dentro de las organizaciones, que se apasionen por la empresa, que se apasionen por su trabajo, que sientan identidad corporativa. Pero esto lo logramos cuando conocemos las personas con las que trabajamos. Cuando sabemos qué sueñan, qué quieren, qué desean y hacemos parte de los sueños. Y hacer parte de los sueños ya tenemos el primero, generamos empleo. Ahora, esa milla extra. Cuando hablamos de factores extralaborales, si se dan cuenta, son un montón. Son un montón porque nacemos, crecemos, estudiamos, hemos pasado un mundo donde estamos construyendo nuestra parte extralaboral y después nos enfrentamos al mundo laboral. ¿Para qué? Para complementarnos como personas, como seres humanos y como profesionales. Allí que se evalúa la influencia del entorno extralaboral sobre nuestro trabajo. ¿Qué tanto mi entorno tiene una influencia positiva o negativa? En mi campo laboral, ¿qué entorno y en dónde me estoy moviendo? Características de vivienda y de su entorno. Nos hemos preocupado por saber cómo viven nuestros trabajadores. ¿Tienen casa propia? ¿Están en arriendo? ¿Familiar? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ellos para que uno de sus proyectos de vida esté anclado a los programas que desarrollamos desde el área de talento humano? Situación económica del grupo familiar. A veces desconocemos la situación. Sabemos que tiene empleo porque es nuestro funcionario, pero su entorno no sabemos cómo está. No sabemos si su esposa tiene trabajo, si no tiene trabajo, si es por días. En fin, todas estas situaciones son importantes porque hacen parte del ser humano y afectan, obviamente, a nuestros colaboradores cuando están desarrollando una labor. Comunicación y relaciones interpersonales. Estas, si me preguntan, para mí va en doble vía, tanto intra como extralaboral, ¿cierto? Todo el tiempo nos estamos relacionando y desde pequeños nos cuentan, nos dicen y a veces nos enseñan algunas cosas que pareciera que fueran buenas, pero al final no son tan buenas, ¿cierto? Como, no hable que yo estoy hablando. Usted es muy pequeñito y no sabe del tema, no opine. Y empezamos a coartarnos y a coartar a nuestros hijos de expresarse, de poder tener relaciones sanas, de enseñarles qué, cómo, cuándo y dónde debemos conversar. Entonces, un reto que también tenemos todos es comunicación. Hablamos de comunicación, comunicación asertiva, verbal, no verbal, una cantidad de términos que muchas veces en la práctica son imposibles de hacerlos con conciencia. Vivimos, como digo yo, en piloto automático y generamos simplemente un pensamiento, lo transmitimos, pero no analizamos el qué, el cómo, el cuándo y el por qué y el para qué. Entonces, es importante que trabajemos mucho con la información que nos arrojen estas herramientas en temas de comunicación y relaciones. Si lo llevo a mi parte intralaboral, cobra un valor fundamental porque uno de las grandes dificultades que se encuentran dentro de las compañías y entre los equipos de trabajo precisamente es el tema de comunicación. No somos asertivos, no sabemos cómo decir, no ponemos en contexto las situaciones para poder generar argumentos, nos basamos en el concepto del otro,
Normalmente vivimos haciendo juicios y esos juicios hacen que se generen barreras de comunicación entre el equipo, entre los subalternos, entre jefes, y ahí hay una ruptura importante. Si no hay comunicación, si no hay buen relacionamiento, las actividades no fluyen. Y no sé si ustedes lo han vivido dentro de sus organizaciones, en que, pero es que no, estas áreas no nos funcionan, fulanito no funciona, Pedro no cumple, él no hace su trabajo bien. Nos hemos preocupado, sabe hacerlo, tiene la competencia, lo capacitamos, entiende por qué es importante su trabajo, qué afecta el que no lo haga bien al siguiente proceso o al resultado de la organización. Ahí les dejo para que sigamos trabajando en esos aspectos fundamentales que nos ayudan, como lo mencionamos, a mejorar toda la parte emocional de nuestros trabajadores, a darles tranquilidad, a darles seguridad. Relaciones familiares, ¿cómo están? ¿Cómo son? ¿En qué momento de vida se encuentran? Solteros, muchas veces dicen, no, los solteros no tienen problema, los problemas son los casados. No, los casados tampoco, los que tienen hijos chiquitos, no, los que tienen hijos grandes. Cada uno es un mundo y cada uno tiene una manera de relacionarse y por ende tiene una vida. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo están sus relaciones familiares? Tiempo fuera del trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros hobbies? ¿Qué nos gusta? ¿Qué quisiéramos hacer que no podemos hacer porque no pertenecemos de pronto a un grupo, porque no sabemos dónde se puede hacer, porque creemos que es costoso y no hay una posibilidad? Eso lo podemos ver y conocer y de pronto trabajar desde el área de talento humano en temas de bienestar. Desplazamiento, vivienda, trabajo, vivienda. Este sí que ha cobrado un valor fundamental. Como sabemos, en pandemia muchas cosas llegaron y muchas cosas se quedaron. Dentro de ellas encontramos el trabajo en casa, ¿cierto? O el mixto o el híbrido, que ha salido varios términos para esto. Uno de los retos importantes es cómo trabajamos, cómo manejamos este recurso humano desde casa. ¿Cómo hacemos para que ese momento de vida de nuestros funcionarios cuando están en casa no intervenga en el tema familiar y el tema familiar en el tema de trabajo? Porque si no, la carga emocional y la carga psicosocial que uno tiene va a ser mucho más amplia y se me va a volver un problema. Ese es un reto importante. Agreguémosle que buscar personal para trabajar ahora es un reto, porque este es un ingrediente adicional a nuestra receta de buscar candidatos que cumplan con los perfiles que se están buscando. Buscamos personas que estén cerca. ¿Por qué? Porque buscan calidad de vida. Lamentablemente donde estamos ubicados o en todas las ciudades ya el tema del tráfico es cada vez más grande, ¿cierto? Es mucho más amplio. Los tiempos en desplazamiento son mortales. Entonces buscan personas cerca. Nos estamos preocupando por ello. De pronto los trabajadores que están lejos, uno siempre dice, pues el que necesita trabajo, no importa dónde esté. Y sí, es verdad, ¿cierto? Pero como empleadores podemos mirar cómo podemos hacer acuerdos. De pronto, si están muy lejos, podemos mirar algún tema de horarios, de flexibilidad, de resultados, dependiendo la actividad que desarrollan, dependiendo la necesidad de la organización y dependiendo claramente pues, los recursos que contemos. Esto es lo que nos mide esta batería de riesgo psicosocial. Y si ustedes se dan cuenta, lo importante y la información que nos va a arrojar. Sin información, todo lo que hagamos para acompañar los procesos psicosociales, los procesos mentales, el agotamiento de nuestros trabajadores, créanme que son buenos deseos o como son actividades sueltas. Pero si yo tengo información, el que tiene información
sabe qué hacer con ella. Cuando se tiene información, se toman decisiones con mayor claridad y acercándonos realmente al logro del objetivo. Aprovechando esta información en beneficio, no con miedo del resultado, sino es una oportunidad de saber qué podemos cambiar, qué podemos hacer mejor como organización. Si hacemos el ejercicio juiciosamente, si desde hoy, sin aplicar ningún instrumento, empezamos a mirar a nuestro equipo y a nuestra organización y a nuestro entorno de esa manera, vamos a lograr trabajadores más eficientes, más felices, más contentos y claro, el negocio también va a crecer, que es muy importante. Cuando hablamos de ese balance, vida, trabajo, es fundamental que como organización nos involucremos en ello. Nos ha tocado romper paradigmas, nos ha tocado pensar diferente, nos ha tocado salir de la caja y decir, sí es posible trabajar en cualquier lugar del mundo, sí es posible trabajar en un WeWork, sí es posible trabajar ahora las grandes cafeterías, Juan Valdez, Starbucks, Tostado, cualquiera de estas, tiene espacios para que la gente trabaje. Y seguro que estos espacios generan un cambio mental y emocional en las personas. Solo el hecho de cambiar de espacio limpia la mente, limpia las ideas, te genera ideas. Y nosotros como empresarios necesitamos personas que generen ideas, personas que no les dé miedo lanzarse a pensar distinto. Y esto nos ha dejado la pandemia. Entonces, nuestra invitación en este espacio, acompañados de Remanso, es pensemos distinto. Usemos estas herramientas para no solo evaluarnos, sino para generar programas, para generar alternativas que permitan crecer a la organización como organización, pero también que permitan crecer a las personas como seres humanos dentro de la empresa. Estar en una playa, combinarlo laboralmente, qué delicia. Todos decimos, ojalá pudiéramos hacerlo. Y realmente se puede. Realmente podemos crear escenarios de estos. Podemos generar premios para nuestros trabajadores de estos. Démonos cuenta que cada vez la vida laboral se combina con la vida personal. Y ya no es solamente de hombres o temas de mujeres, es tema empresarial. Debemos ser responsables con nuestros colaboradores, sin dejar de lado el objetivo estratégico que tenemos. Ese balance familia-trabajo no es tan fácil, pero seguro que si trabajamos en nuestros equipos, vamos a lograrlo. Hay una frase bien interesante que le escuché una vez a alguien y es, yo trabajo por objetivos, no trabajo por tiempo. En algunas cosas y en procesos seguramente productivos, los tiempos son fundamentales, los tiempos de una máquina, los tiempos, y cuando están automatizadas aún más, pero también los trabajan las personas. Entonces, ¿cómo logramos que ese objetivo vaya amarrado o vaya ligado a la parte emocional de nuestros trabajadores? A lograr ese balance y llegar a esa meta, pero gozarnos el camino que vamos corriendo algunos, que vamos caminando algunos o que vamos trotando algunos para lograr. Es la invitación que le queremos hacer el día de hoy con la compañía Remanso y pues nosotros AdoSign Express, quienes acompañamos y lideramos los procesos en seguridad y salud en el trabajo, desarrollo de equipos y bueno, una serie de alternativas que sé que les irían muy bien a ustedes. Tenemos un obsequio, Paula, y no sé si tengan preguntas antes del obsequio. Sí, exacto. Alejandra, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, duda. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es como la... Ah, por ahí alguien, no sé si levanta la mano. Veo una manito por acá. Me miro. Levanta. Ah, no sé. No.
Pensé que alguien había levantado la mano por acá. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la buena noticia que tenemos para los que están hoy conectados y para los corporados de Remanso? Claro que sí. Bueno, tenemos un regalito que prepara Remanso en compañía de A2A para ustedes. Y el regalo es el siguiente. Por cada 10 trabajadores a quienes apliquemos la batería de riesgo psicosocial, se obtiene un trabajador sin costo. Si tenemos más de 25 trabajadores, podemos obtener uno sin costo y adicional una capacitación sin costo de duración de 1 hora de acuerdo al plan de intervención que se genere como resultado de esta batería de riesgo psicosocial. Es un súper regalo, Paula. Eso está muy bien. Pues Un súper regalo importantísimo me parece para la que organización. evaluemos si al interior de las empresas empezar a trabajar este tema de las baterías psicosocial y empezar a trabajar con los equipos el tema de riesgo psicosocial. Entonces me parece importantísimo este obsequio que nos da A2 Ingexpress a través de Alejandra Puerta. Los que estén interesados en contactar a Alejandra, ahí están sus datos, está su celular, su correo electrónico. También lo pueden hacer a través mío y pues nada, ojalá busquen la manera de trabajar este tema bastante importante y que además, como nos lo comentaba Alejandra al comienzo, pues es ley en este momento aquí en Colombia empezar a trabajar en esto. Entonces, pues esperamos que haya sido de su agrado esta charla. No sé si tengan nuevamente, les pregunto, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Les cuento igual que esta charla queda grabada y la subimos a nuestro canal de YouTube por si quieren volverla a ver desde el comienzo o compartirla con alguien más de su equipo o con alguna otra empresa. A todos muchas gracias. Alejandra, a ti muchísimas gracias de verdad. Y bueno, gracias por acompañarnos como siempre los miércoles de Remanso. Nos vemos el próximo miércoles. A todos muchas gracias por su participación. Y Bueno, espero tengan un feliz muchas día. gracias, Paula, por invitarnos. Sabes que estamos siempre con Remanso en lo que podamos acompañarlos, igual a los corporados. Estamos allí, ya tienen mis datos, mi contacto y pues a través de Remanso tendremos una alianza importante que sé que podrán sacar buen provecho. Muchas gracias, que tengan Excelente. excelente semana, excelente día y muchas bendiciones. Lo mismo para ti y para todos ustedes. Muchas gracias y un feliz día. Cuídense, hasta luego.